Hola, ¿qué tal a todos? Ahora voy a hablarles sobre lo que es circuito paralelo. ¿Y qué es un circuito paralelo? Acá vemos un circuito en este gráfico que está en paralelo, es decir, esta resistencia está frente a la otra resistencia. ¿Y qué quiere decir paralelo? Un ejemplo práctico sería cuando tenemos dos columnas en una casa, vemos que una columna está frente a la otra columna. Eso quiere decir que está en paralelo. Es decir, digamos, acá tenemos una resistencia y acá tenemos otra resistencia. Y paralelo quiere decir que uno está frente al otro, como estamos viendo en este gráfico. Ahora, si ponemos acá una resistencia entre estas dos, entonces acá he puesto una resistencia y lo que pasa ahí es que físicamente estos se encuentran en paralelo, pero electrónicamente no, ya que se encuentra esa resistencia entre medios de estas dos. Y pues este circuito ya no sería en paralelo, sería un circuito mixto, ya que tenemos paralelo y otra resistencia en serie. Entonces, esto ahora sí sería paralelo. Y para darnos cuenta si un circuito está en paralelo, nos fijamos en estos extremos de acá. Tiene que ser esto de acá, tiene que ser igual a esto del lado de acá. Es decir, digamos, si pongo acá, si tengo acá una resistencia, para que sea paralelo necesariamente tiene que haber acá otra resistencia. Y ahí sí sería un circuito paralelo. Como podemos observar, la parte positiva se comparte a esa resistencia y a esta resistencia. Y la parte negativa se comparte a esta resistencia y a esta resistencia. Eso significa paralelo. Ahora polarizamos el circuito. Más, menos, más, menos. La ventaja de un circuito en paralelo es la siguiente: la corriente sale de la fuente y llega a este punto. En este punto es donde llegan los demás componentes, en este caso los componentes que se encuentran en paralelo, y de ahí la corriente se reparte. Eso significa de que cada componente se reparte una corriente determinada. Acá tenemos una corriente de I1 y una corriente de I2 y la corriente total. Ahora voy a darles una pequeña aclaración. La corriente va de menos a más, efectivamente. En una fuente, la corriente, el flujo de electrones, va de menos a más. Pero dentro de un circuito resistivo como tal, la corriente va de más a menos. Como vemos acá, va de más, da todo esto de acá, todo este camino, y da la vuelta y regresa con menos. Entonces concluimos lo siguiente: que la corriente total es la suma del I1 más el I2, y el voltaje de la fuente es igual al voltaje 1 y al voltaje 2. Como vemos acá, el voltaje de la fuente es igual a V1 igual a V2. Y el cálculo de la resistencia total es muy diferente acá en paralelo que en serie, porque en serie es la suma de todas las resistencias, pero aquí en paralelo, como vemos, es de la siguiente manera, que es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, y así se suma sucesivamente, depende a la cantidad de resistencias que tenga dicho circuito.
Acá, como digamos, hemos asumido, digamos, que esta es una fórmula general. Si tenemos enésimas resistencias, así es el cálculo. Se pone 1 sobre R1, 1 sobre R2, así sucesivamente hasta la última resistencia que tengo. Pero ahora, en este caso, vemos que solamente hay dos resistencias. De acá se deriva otra fórmula, que es la que vemos en acá, que la resistencia total de dicho circuito es igual a la multiplicación de la resistencia 1 por la resistencia 2 entre su suma de esas resistencias. Para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo práctico con valores. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos acá este circuito que está en paralelo. Tenemos una fuente de voltaje de 9,8 voltios, dos resistencias, uno de 2 kiloohmios y el otro de 3 kiloohmios. Acá hemos calculado la resistencia total, que vendría a ser la multiplicación de la resistencia de 2 kiloohmios por la resistencia de 3 kiloohmios. Aquí, como vemos, 2000 por 3000 entre su suma de estas resistencias, 2000 más 3000. El resultado de esto me sale 1200 ohmios. Después se ha graficado el circuito acá con una fuente de voltaje de 9,8 voltios y con la resistencia total que nos acaba de salir, que es de 1200 ohmios. Entonces ahí ahora vamos a calcular la corriente total, que vendría a ser el voltaje total entre la resistencia total, es decir, los 9,8 voltios entre 1200 ohmios, y el resultado me sale 0,0081 amperios. Luego calculé por partes la corriente 1 y la corriente 2. La corriente 1 vendría a ser el voltaje entre la resistencia 1, es decir, 9,8 voltios, entre la resistencia 1, que es de 2000. Y el resultado me sale 0,0049 amperios. Y la corriente 2 es el voltaje entre la resistencia 2. Dicha división es de 9,8 voltios entre 3000 ohmios y me sale 0,0032 amperios. Ahora, como vemos acá, de la manera práctica así hemos conectado cables jumper. También hemos alimentado a la placa madre con esa fuente de voltaje que vendría a ser esta batería de 9 voltios. Y después lo que se tiene que hacer es utilizar estos dos cablecitos, el rojo y el negro, y conectarlos a cada uno de esos acá, y ahí me sale en el multímetro, me va a salir el valor que me ha salido de acá, de la resistencia total de 1200 ohmios, y también de los otros, de estos acá es solamente con ponerlos esos cablecitos rojos y negros acá de resistencias, y así de cada uno me va a salir. Eso es todo, muchas gracias. Ahora, explicando mucho mejor de cómo verificar estos resultados que me salieron de manera teórica, lo voy a verificar en manera práctica. Acá lo tengo conectado esa batería en esta placa madre, y acá están mis dos resistencias. Aclaremos que tengo una resistencia de 2 kiloohmios y la de acá, la que está más acá a la derecha, es de 3 kiloohmios. Y como hemos visto anteriormente, la resistencia total del circuito me sale, como dije, la resistencia total de dicho circuito me sale de 1200 ohmios o 1,2 kiloohmios. Ahora lo vamos a verificar en acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a desconectar uno de estos cables, es decir, el cable. Entonces lo que se hace es desconectar un cable. En esta ocasión he desconectado el cable negro, que es el cable negativo, y después lo que hacemos es utilizar este cable de acá
junto al cable de acá y ponerle en los extremos de una de esas resistencias, y cuando lo coloque me va a salir un valor aproximado a 1200 ohmios. Luego de eso ya no es necesario calcular el voltaje porque su voltaje es lo mismo. Y ahora seguimos con lo que es la corriente total, y acá en el teórico me sale de 0,0081 amperios, y lo ponemos en el multímetro. En ese multímetro acá lo vamos a poner, ¿cómo se llama?, en la parte de los amperios. Entonces acá he agarrado el cable rojo, lo he juntado con esto de acá, y después esto de acá, este negrito, lo pongo en el lugar donde estaba el cable rojo, en la parte negra, en la parte positiva. Como podemos observar ahí, como vemos acá en la placa madre, en la parte positiva es lo que voy a poner el cable negro, esto acá. Y ahí en el multímetro me va a indicar un valor aproximado que de lo que me salió en teoría, este valor de acá, un valor aproximado del 0,0081 amperios. En el multímetro me salió 0,01 amperios, mejor dicho 0,02 amperios. Y después, para calcular cada corriente, solamente lo único que se debe hacer es desconectar una de esas resistencias y moverlo para otro lado, y ahí donde se calcula su corriente. Y lo que se hace es agarrar estos dos cables, este acá, este rojo y este negro, ponerle uno en cada extremo, y ahí te va a salir el valor aproximado. Es decir, de acá me va a salir un valor aproximado de acá de la corriente 1 y otro valor aproximado de la corriente 2. Y eso sería todo.